Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Esta es la segunda parte y espero que te guste. Europa, Estados Unidos y la Argentina. El milagro irlandés. Cuento chino. El modelo fracasado es el modelo capitalista. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el programa Aló Presidente, el 17 de abril del 2005. Los irlandeses son los latinoamericanos de Europa del Norte, o por lo menos tienen muchas afinidades con los latinoamericanos. Los irlandeses siempre tuvieron fama de ser bebedores empedernidos, poetas, músicos, trotamundos, admiradores de la bohemia y más talentosos para la improvisación que para el trabajo en equipo. Históricamente fueron los primos pobres de sus vecinos británicos, con los que tradicionalmente tuvieron una relación de odio y amor, no muy diferente de la que los latinoamericanos han tenido históricamente con los Estados Unidos. Otra semejanza con los latinoamericanos es que los irlandeses son impuntuales. Irlanda, hasta no hace mucho uno de los países más pobres de Europa, se ha convertido en uno de los más ricos del mundo. En apenas 12 años ha sido escogido como el mejor país del mundo para vivir. Hace relativamente poco tiempo, a fines de la década de los 80, Irlanda era un desastre económico. El desempleo rondaba el 18%, la inflación había llegado al 22%, y la deuda pública era estratosférica. Irlanda es ahora uno de los mayores centros tecnológicos y de la industria farmacéutica del mundo. Unas 1.100 empresas multinacionales se habían instalado en el país en los últimos años y en su conjunto exportaba productos por unos 60.000 millones de dólares anuales. La receta del progreso. ¿Cómo se logró el milagro irlandés? Según me explicaron funcionarios oficiales, empresarios y líderes obreros, fue una combinación de un acuerdo social entre empresarios y obreros de apostar a la apertura económica, la ayuda europea, la eliminación de obstáculos a la creación de nuevas empresas, la desregulación de la industria de telecomunicaciones, un bloqueo de capitales, cortes de impuestos individuales y corporativos, una fuerte inversión en la educación. En 1987 se firmó el primer acuerdo social entre el gobierno, los empresarios y los obreros, por el cual el gobierno se comprometió a reducir los impuestos a los empresarios. Los empresarios se comprometieron a mantener los empleos de sus compañías y los obreros se comprometieron a exigir menores aumentos salariales. El pacto inicial tenía una duración de 3 años, pero fue renovado desde entonces por sucesivos periodos de 3 años. Además del acuerdo social, Irlanda eliminó las trabas que obstaculizan el establecimiento de empresas, convirtiendo al país en uno de los más amigables para las inversiones extranjeras. Hoy día, para abrir una empresa en Irlanda, hacen falta solo 3 procedimientos legales que se realizan en un promedio de 12 días. Comparada con México, donde se requieren 7 trámites legales y 51 días, o la Argentina, donde hacen falta 15 trámites burocráticos y 68 días. Irlanda es un paraíso para las inversiones extranjeras. Antes de su entrada en la Unión Europea, Irlanda, al igual que los países latinoamericanos de hoy, tenía un enorme porcentaje de sus estudiantes en carreras vinculadas a las ciencias sociales. Pero el país resolvió que necesitaba más científicos y técnicos y menos sociólogos. Desde la escuela primaria, los maestros irlandeses incentivan el estudio de las carreras técnicas utilizando cualquier excusa. Por ejemplo, todo lo que involucra a armar un concierto de música o el llevar el equipo de fútbol favorito. El ejemplo irlandés y América Latina. Los gobiernos latinoamericanos nostálgicos del proteccionismo y los empresarios monopólicos, para quienes la globalización es una amenaza, argumentan que no se puede usar el milagro irlandés como un ejemplo para la región, porque Irlanda se benefició de varias circunstancias especiales. Irlanda recibió más de 15.000 millones de dólares
en fondos de ayuda de la Unión Europea en un momento crítico de su transición a una economía abierta. ¿Por qué América Latina no podría hacer lo mismo? Como lo señalaría el académico mexicano Luis Rubio, Irlanda demuestra que las limitaciones no son económicas, sino mentales y políticas. Los irlandeses se vieron en el espejo y se percataron de lo obvio. Su país se estaba rezagando no por causa de una conspiración del resto, o porque el pasado fuera sagrado, ni porque las importaciones desplazaran a sus productores locales, ni porque faltara capital u oportunidades de inversión o exportación, sino simple y llanamente porque ellos mismos estaban inertes. Una vez que los irlandeses estuvieron dispuestos a enfrentar sus carencias y a organizarse para aprovechar su potencial, las oportunidades económicas se abrieron casi por arte de magia. La nueva Europa. Cuento chino. Después de la caída soviética, el socialismo ha resurgido. Podemos decir con Carlos Marx, el fantasma vuelve a recorrer el mundo. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 14 de agosto del 2005. Cracovia, Polonia. Me había decidido a visitar Polonia y la República Checa después de leer un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, según el cual estos dos países atraerían más inversiones extranjeras en los próximos años que México, Brasil y la Argentina, y cualquier otro país latinoamericano. Como muchas naciones latinoamericanas, Polonia es un país de ingresos medios, agrícola industrial, sumamente nacionalista, católico, futbolero, cortoplacista, burocrático y bastante corrupto. Tiene un ingreso per cápita no muy diferente del de México o la Argentina. En el índice de transparencia internacional, la tabla de percepción de la corrupción en 133 países de todo el mundo, Polonia aparece en el mismo nivel que México. Polonia es probablemente el país más pro-norteamericano de la ex-Europa del Este, y la ex-Europa del Este es mucho más pro-norteamericana que la Europa occidental. A pesar de todas estas semejanzas, hay una enorme diferencia entre la Polonia de hoy y muchos países latinoamericanos. Se respira un aire de optimismo. Polonia, como sus vecinos de la ex-Europa del Este, está renaciendo. Parte del optimismo reinante es un acto reflejo, producto del rechazo casi unánime al viejo sistema comunista. La mayoría de la población tiene malos recuerdos del bloque soviético. Un ejemplo para la América Latina. ¿Qué tienen Polonia y la República Checa que no tengan México, Brasil o la Argentina? La súbita apertura de un mercado que había estado cerrado durante varias décadas a las inversiones privadas, locales o extranjeras, había producido un boom de inversiones en la ex-Europa del Este, una amenaza polaca para América Latina. ¿Y afectará todo esto a América Latina? Probablemente. Por un lado, la nueva Europa atraerá una porción cada vez mayor del capital disponible para inversiones en el planeta. Es posible que la nueva Europa se lleve la mayor parte de las inversiones restantes. En materia de comercio, la competencia de la nueva Europa podría desplazar a muchos países latinoamericanos de los mercados de Alemania, Francia y otros países de la vieja Europa. En lo que hace a productos como acero, piezas de automóviles y maquinaria en general, Alemania, Francia y España encontrarán mucho más conveniente reemplazar a proveedores latinoamericanos como México y la Argentina por nuevos en Polonia y sus vecinos, ahora socios de la Unión Europea. En otras palabras, América Latina puede quedar desplazada del mercado europeo. Las compañías latinoamericanas deberán ofrecer servicios mucho más sofisticados si quieren permanecer competitivas. Si ofrecen productos baratos, serán derrotados por China. Y a menos que se conviertan en mucho más competitivas en productos de alta tecnología, serán desplazadas por Europa Central. Las falacias de George W. Bush. Cuento chino. Miraré hacia el sur como un compromiso fundamental de mi presidencia. George W. Bush, Miami, 25 de agosto de 2000, Washington, D.C. El libre comercio, garantía de prosperidad. Era una ingenuidad total.
La exitosa experiencia de la Unión Europea parecía indicar esto último. Se necesitaba mucho más que libre comercio para cerrar la brecha de ingresos entre países ricos y pobres. El libre comercio no se tradujo por arte de magia en prosperidad económica en el caso mexicano. Resultó ser más una garantía contra las crisis económicas que un motor de desarrollo. La economía mexicana se estancó a partir del año 2000. La brecha de ingresos con Estados Unidos volvió a crecer, lo que hizo aumentar la inmigración ilegal a ese país. El Consejo Nacional de Inteligencia, o CNI, es el Departamento de Estudios a Largo Plazo de la CIA. Este organismo establece que entre los peligros que acechan a Latinoamérica, el más importante es el aumento de la inseguridad. A nivel regional, los futurólogos ven una peligrosa ausencia del Estado en áreas como los departamentos de Bocaya y Caquetá, en Colombia, las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, y el área de la Cochabamba, en Bolivia. Se alerta sobre el aumento de la informalidad laboral, que en muchos países latinoamericanos ya alcanza a 2 de cada 3 trabajadores. El estudio regional del CNI muestra preocupación sobre una posible revolución indigenista. Es de esperarse que en los próximos 15 años se producirá un crecimiento de las contradicciones culturales en la sociedad latinoamericana. Remesas familiares, una bendición con peligros. Los envíos de dinero de los inmigrantes latinoamericanos se están convirtiendo en una de las principales fuentes de ingresos, si no la principal en varios países. El auge de las remesas también traerá aparejados peligros. Políticamente se abre la posibilidad de que sectores de los Estados Unidos amenacen con poner trabas a estos envíos. En México, el 18% de los adultos mexicanos, o cerca de 13 millones de personas, reciben un total de casi 17,000 millones al año de remesas. El principal peligro de las remesas, sin embargo, es que varios países se acostumbren a estos ingresos, hagan sus planes económicos, dándolos por sentados y pasen a depender de ellos como antes dependían de los préstamos internacionales. El flujo de remesas caerá en los próximos años. México y otros países cometen un error cuando celebran los beneficios de las remesas sin evaluar sus limitaciones. Las remesas caerán porque cada vez más inmigrantes latinoamericanos están trasladando a sus familias a Estados Unidos, por lo que pronto dejarán de enviar dinero a casa. Huntington, quien en 1993 había escrito el bestseller El choque de las civilizaciones, en su nuevo libro argumentaba que los Estados Unidos están en peligro de desintegrarse por la avalancha de inmigrantes hispanos. El desafío más inmediato y más serio a la tradicional identidad de los Estados Unidos viene de la inmensa y continua inmigración de América Latina, especialmente de México, y las tasas de natalidad de esos inmigrantes. Según Huntington, los inmigrantes mexicanos no se asimilan a los Estados Unidos como lo hicieron los europeos, y en un futuro podrían reclamar los territorios que Estados Unidos arrebató a México en el siglo XIX. Argentina, el país de los bandazos. Cuento chino. Kirchner dice que en el mundo ahora a la Argentina se la mira con otros ojos. Titular del diario Clarín, 7 de mayo del 2005. Desde hacía mucho tiempo la Argentina era el país de los grandes bandazos políticos, en el que cada gobierno culpaba a su antecesor de todos los males y cambiaba de rumbo. Kirchner no parecía dispuesto a romper ese círculo vicioso de marchas y contramarchas que cada 10 años llevaba a los argentinos a la euforia colectiva de la depresión masiva de campeones del mundo a basurero de la humanidad y viceversa. ¿Cómo se explicaba la aversión de Kirchner por el mundo exterior o su falta de entendimiento de que los países que más progresan son los que más se insertan en la economía global? Cuando le hice esa pregunta en entrevistas separadas a los miembros del gabinete presidencial, me explicaron que no se trataba de un rechazo ideológico, sino de una cuestión de temperamento. Kirchner es un NIC. Los NIC son los nacidos y criados en la Patagonia. Eran gente orgullosa de su terruño y desconfiada por naturaleza de todo lo que venía de afuera. Gran parte de la inmadurez argentina se debía al Estado paternalista creado por el peronismo, basado en el modelo corporativista que el general
Juan de Perón había aprendido durante su estadía en la Italia de Benito Mussolini. El peronismo creó una relación entre el individuo y el Estado. El argentino espera que el Estado le resuelva. En la Argentina no se usan las palabras de John F. Kennedy. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. En la Argentina, la gente pregunta qué puede hacer el país por mí. En el mundo globalizado, un país no se puede comparar consigo mismo, sino que se tiene que comparar con los demás porque de otra manera tendrá cada vez menos inversión, menos competitividad, menos exportaciones y más pobreza. La Argentina está bien, pero va mal. Si la Argentina no aprovecha los vientos favorables para lograr una mayor competitividad, promover la educación, la ciencia y la tecnología y todo lo que le permitiera insertarse en la economía global para vender sus productos más sofisticados, su futuro será muy incierto. Esta fue la segunda parte de la lectura de este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este libro.